Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer esta puntada a crochet que yo la conozco como gansos voladores. Es una puntada muy bonita, como pueden ver, tiene una textura muy particular y además es reversible. Así que tenemos la misma trama por los dos lados. Es muy bonita porque además parece una puntada complicada, pero para nada, es muy fácil de hacer, son 4 vueltas a repetir que de verdad que no podrían ser más fáciles. Para tejer esta puntada de gansos voladores necesitan para las cadenas de inicio un múltiplo de 6 más 2 cadenas. Antes de continuar, les recuerdo rápidamente suscribirse al canal y por favor denle al me gusta que está ahí abajo, eso nos ayuda muchísimo. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana o hilo formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter el gancho en el arito que quedó y para esta muestra yo utilizaré 32 cadenas, que son el resultado de 30, que es el múltiplo de 6, más 2. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una, otra vez lazada y pasamos 2, 3 y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitemos. Una vez que tienen las cadenas listas, comenzamos la primera vuelta. Lo haremos en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. Para eso metemos el gancho, damos una lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí tenemos un punto bajo y vamos a continuar haciendo uno en cada cadena. Así que vamos a la que sigue, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Siguiente cadena, hacemos lo mismo, sacamos 2 argollas. Entonces vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada cadena. Aquí tengo ya la última cadena, así que termino esta vuelta. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. Empezamos a tejer, por lo tanto, en el primer punto. Ahí hacemos un punto bajo. En el punto que sigue hacemos lo mismo, un punto bajo. Y en el que sigue también hacemos un punto bajo. Ahora hacemos una cadena, saltamos un punto y a partir del siguiente vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. Así que voy aquí, hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora continuaremos repitiendo esto. Una cadena, saltamos un punto y a partir del siguiente hacemos 5 puntos bajos, uno en cada punto. Muy fácil, lo voy a hacer con ustedes. Una cadena, saltamos un punto y a partir del siguiente hacemos 5 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí está el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Otra vez una cadena, saltamos un punto y a partir del que sigue hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Así van a continuar y nos vemos cuando les queden 4 puntos. Acabo de hacer estos 5 puntos bajos y como ven me quedan 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Si ustedes también ya llegaron a esta parte, entonces vamos a hacer una cadena, saltamos un punto y tejemos a partir del que sigue 3 puntos bajos, uno en cada punto para terminar. Así que voy aquí, hago un punto bajo, en el siguiente punto hago el segundo y en el último punto
Hacemos el tercero. De esa manera comenzamos con 3 puntos bajos y terminamos con 3 puntos bajos. Vuelta número 3. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Y en esta vuelta vamos a hacer puntos bajos, uno en cada punto y uno en cada espacio de cadena. Así que comenzamos en el primer punto. Ahí está ese punto bajo, seguimos así en cada punto y cuando lleguemos a los espacios de cadena hacemos lo mismo. Así que pasamos el gancho por ese espacio de cadena y hacemos un punto bajo. Y así continuamos. Vamos a terminar ya esta vuelta. Aquí está el último punto. Vuelta número 4, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Y en esta vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Comenzamos en el primero. Ya que terminaron la vuelta 4, entonces hacemos la vuelta número 5. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, hacemos un punto bajo en el primer punto y ahora vamos a hacer un punto bajo alargado que vamos a hacer aquí abajo en la vuelta 2 en ese espacio de cadena que nos quedó ahí. Así que metemos por ahí el gancho, lazada, sacamos hebra y vamos a estirarla hasta la vuelta donde vamos tejiendo. Y lazada, sacamos las 2 argollas. Si es un punto bajo, nada más que lo alargamos. Vamos a hacer ahora 3 puntos bajos, uno en cada punto, así que vamos al punto que sigue aquí. Tengan cuidado de que ese punto bajo alargado no les tape varios puntos y entonces lo salten sin querer. Porque el número de puntos tiene que seguir conservándose, ¿ok? Siempre van a tener el mismo número de puntos. Entonces, yo aquí voy al punto que sigue, dejo un punto bajo, en el siguiente otro y en el que sigue otro. Y ahora vamos a hacer otro punto bajo alargado en el mismo espacio de cadena, aquí abajo. Entonces, pasamos el gancho por aquí, lazada, sacamos esa hebra, la estiramos hasta la altura de la vuelta donde estamos tejiendo y hacemos el punto bajo. Ahí está. Entonces nos queda este adorno. Y continuaremos repitiendo esto. Un punto bajo alargado en el siguiente espacio de cadena. Luego 3 puntos bajos, uno en cada punto y luego un punto bajo alargado en ese mismo espacio de cadena, ¿ok? Es muy sencillo y queda muy bonito. Entonces lo voy a hacer una vez más con ustedes. Vamos al punto que sigue, Acuérdense siempre de guardar el punto que corresponde al punto bajo alargado, ¿ok? Ahí no van a tejer. Entonces vamos al punto que sigue, hacemos un punto bajo. Ahora tenemos que hacer un punto bajo alargado en el espacio de cadena de la vuelta número 2. Así que por ahí pasamos el gancho, sacamos la hebra, la estiramos bien y hacemos un punto bajo. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos, uno en cada punto. Voy aquí, 1, 2 y 3. Vamos otra vez con un punto bajo alargado, así que en el espacio de cadena metemos el gancho, sacamos la lana, la estiramos bien y hacemos ese punto bajo. Ahí está. Vamos a hacerlo otra vez. Siguiente punto, hacemos un punto bajo. Ahora nos toca hacer un punto bajo alargado que haremos en el siguiente espacio de cadena. Así que ahí metemos el gancho, lazada, estiramos muy bien esa hebra y hacemos el punto bajo. Cuidamos
de guardar aquí arriba ese punto bajo que corresponde al punto bajo alargado que acabamos de hacer, ¿sí? Ahí no vamos a tejer. Tengan mucho cuidado para que no vayan aumentando o incluso disminuyendo puntos sin querer. Entonces vamos al punto que sigue, hacemos 3 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí está 1, 2 y 3. Y ahora hacemos otro punto bajo alargado en el mismo espacio. Así que por ahí pasamos el gancho, lazada, estiramos muy bien esa hebra y hacemos el punto bajo. Así que vamos a continuar repitiendo esto. Ya vieron que se ve difícil, pero es muy, muy fácil. Y nos vemos al final de la vuelta. Pues voy a hacer un punto bajo alargado aquí. Y después de ese punto abajo alargado les debe de quedar solamente un punto. Así que vamos a terminar con un punto bajo. En caso de que no haya terminado así su vuelta y les sobren puntos o les falten, fíjense bien al momento de hacer los puntos bajos alargados que no hayan dejado sin tejer más puntos o que al contrario hayan tejido sobre el punto bajo que debió de haber quedado libre, que corresponde a cada punto bajo alargado, ¿ok? Ahí puede haber estado su error. A partir de ahora continuarán repitiendo de la vuelta 2 a la vuelta 5, ¿sí? Vueltas 2, 3, 4 y 5 son las que van a repetir una y otra vez hasta que alcancen el tamaño que necesiten. Voy a comenzar con ustedes la vuelta 2 nuevamente para que vean que es lo mismo. Entonces subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. ¿Se acuerdan? En la vuelta 2 empezamos con 3 puntos bajos, uno en cada punto. Así que vamos acá al primero y empezamos. 1, 2. ¿Ven cómo hay que tejer normalmente sobre esos puntos bajos alargados? Aquí está el 3. Luego hacíamos una cadena, saltábamos un punto y a partir del siguiente hacemos 5 puntos bajos, uno en cada punto. Así que voy aquí, hacemos 1. Miren, aquí tengo otro punto bajo alargado, así que ahí tejo normalmente. 2, siguiente punto 3, siguiente punto 4 y en el que sigue 5. Hacemos una cadena, saltamos un punto y seguimos repitiendo esto, ¿sí? Una vez que terminen esta vuelta 2, seguirán con la 3, la 4, la 5 y otra vez 2, 3, 4 y 5 hasta que tengan ese tamaño que ustedes quieren. Pues ya vieron que fue una puntada muy fácil de hacer y que va a quedar bien en cualquier proyecto que ustedes quieran hacer. Sean mantas, sean ponchos, sean bolsas, sean suéteres, lo que ustedes quieran. La trama es muy, muy linda. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y también a 2 agujas. Y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.